El caballo fue rechazado por los jinetes debido a sus patas cortas y las heridas que marcaban su cuerpo. Sin embargo, una mujer logró ver algo que los demás no podían, el potencial que lo convertiría en uno de los más grandes en la historia ecuestre de México. La situación era crítica. Valeria, escuchando la voz de su hermano al otro lado del teléfono, percibía el peso de cada palabra como una carga que aplastaba sus hombros. La hacienda Monte Alto, orgullo y legado de su familia por generaciones, estaba al borde del abismo. Valeria, si no haces algo pronto, perderemos todo, insistía él. La reciente pérdida de su madre y el delicado estado de salud de su padre habían dejado a la finca sin liderazgo ni fuerza para resistir las deudas, que crecían como sombras, cada día más amenazantes. Valeria respiró profundamente, contemplando por última vez las viejas fotografías familiares colgadas en el salón. Cada imagen hablaba de triunfos y derrotas en las pistas, de historias vibrantes que ahora parecían cargar sobre ella la responsabilidad de preservarlas. Finalmente, rompiendo el silencio, Valeria habló con una firmeza que sorprendió incluso a su hermano. Voy a encargarme de la hacienda Monte Alto. Un largo silencio precedió un resoplido incrédulo al otro lado de la línea. ¿Tú, Valeria? No tienes idea de lo que significa manejar una finca de caballos, mucho menos en esta situación. Esto no es un juego, es un mundo duro y lleno de desafíos, dominado por hombres. Pero Valeria no lo escuchó. Decidida, colgó el teléfono. Aunque una mezcla de miedo y determinación la invadía, sabía que no tenía otra opción. Si no lo intentaba, perdería más que una finca, perdería el legado de su familia. Valeria llegó a la finca una fresca mañana de abril. Los establos eran tal como los recordaba de su infancia, el aroma del heno fresco, el sonido rítmico de los cascos golpeando la tierra, y los suaves murmullos de los caballos moviéndose en sus pequeños espacios. Sin embargo, esta vez había algo diferente, las miradas de los empleados, mezcla de respeto y duda. Para ellos, Valeria era una extraña, una mujer sin experiencia en un ámbito que percibían como ajeno a su mundo. Pero ella caminó con la cabeza en alto. Pronto se dio cuenta de que salvar la finca requeriría mucho más que alimentar caballos o llevarlos a competir. Las carreras eran un arte, una combinación de estrategia, paciencia y una intuición casi instintiva. Por las noches, Valeria se dedicaba a estudiar. Leía sobre linajes, métodos de entrenamiento y lo que hacía único a un caballo de carreras. Un día, mientras recorría los establos, algo capturó su atención, un potrillo de aspecto modesto. Era más bajo que los demás, con patas ligeramente más cortas que el estándar ideal para competir. Pero lo que realmente llamó su atención fue una cicatriz visible en su pata izquierda, herida de un accidente en su juventud. La mayoría de los entrenadores lo habrían descartado de inmediato. Ese caballo no tiene nada especial, murmuró uno de los empleados con tono crítico. Es demasiado pequeño para el circuito. No llegará lejos, añadió otro. Valeria, sin embargo, ignoró los comentarios. Se acercó al potrillo, observándolo detenidamente. Aunque parecía tímido, en sus grandes ojos oscuros había algo que la atrapaba. Quizá era una mezcla de fuerza contenida y espíritu indomable, algo que no podía explicarse fácilmente. Con paciencia, extendió su mano hacia el animal. El potrillo retrocedió al principio, dudando. Pero tras unos momentos, dio un pequeño paso hacia adelante, tocando suavemente su mano con el hocico. Fue un gesto breve, pero suficiente para que Valeria sintiera una chispa de conexión, como si el animal supiera que ella podía ver más allá de sus defectos visibles. De regreso en su oficina, Valeria reflexionó profundamente sobre su decisión. Sabía que el potrillo, al que decidió llamar Relámpago, no era el candidato ideal. Cualquier otra persona habría escogido un caballo con mejores características físicas. Pero Valeria sentía algo inexplicable, una fuerza interior en Relámpago que le recordaba a la mirada determinada de su padre cuando hablaba de los días de gloria de la finca. Aquella noche, Valeria compartió su decisión con su hermano. Como era de esperarse, no tardó en manifestar su desacuerdo. ¿En serio, Valeria?, dijo, con incredulidad evidente. Ese potrillo no es una apuesta segura.
La hacienda Monte Alto está en ruinas, y tú decides invertir en un caballo con una cicatriz en la pata y patas cortas. No entiendo qué estás pensando. Valeria mantuvo la calma y respondió con serenidad. Lo sé, entiendo lo que dices. Pero este caballo... hay algo en él. No puedo explicarlo, pero siento que tiene lo que necesitamos, coraje, esperanza. Eso no paga las deudas, Valeria, replicó él, frustrado. Ella lo miró fijamente, con una determinación que él no reconocía. A veces, lo único que hace falta es una oportunidad. Yo voy a dársela. El silencio que siguió dejó claro que su hermano no estaba convencido, pero Valeria no permitió que eso la disuadiera. Sabía que su decisión era arriesgada, pero también estaba segura de que era el camino correcto. La mañana siguiente, mientras recorría los establos, Valeria meditaba sobre los pasos a seguir. Había decidido apostar por Relámpago, pero sabía que necesitaría ayuda. Encontrar a alguien con la experiencia y la paciencia necesarias para entrenar a un caballo con características tan únicas no sería fácil. Entonces recordó a alguien, Mateo Gálvez, un entrenador retirado conocido por sus métodos poco convencionales y su carácter fuerte. Mateo había sido una leyenda en el mundo de las carreras, logrando hazañas impresionantes en sus mejores años. Sin embargo, el tiempo y las exigencias del negocio lo habían llevado a retirarse, alejándose de un mundo que ya no le ofrecía la satisfacción de antes. Valeria sabía que convencerlo de regresar no sería una tarea sencilla, pero estaba dispuesta a intentarlo. Se dirigió a su pequeña casa, ubicada en las afueras de un campo amplio y tranquilo. Al llegar, lo encontró sentado en el porche, mirando el horizonte con un aire pensativo. Su figura transmitía una mezcla de fortaleza y cansancio, como si el peso de su carrera aún lo acompañara. Buenos días, señor Gálvez, dijo Valeria, tratando de sonar segura, aunque los nervios la traicionaban. Mateo giró la cabeza lentamente, observándola con una mirada penetrante que parecía leer más allá de las palabras. No respondió, pero tampoco se levantó. Valeria aprovechó el momento de silencio para continuar. He venido a pedirle ayuda. Necesito que entrene a un caballo. Es un caballo especial. Mateo resopló, incrédulo. ¿Ayuda de mí? Señora, hace años que dejé los caballos. Lo sé, y entiendo que tal vez no soy la persona indicada para pedirle esto, pero escúcheme un momento, insistió Valeria, consciente de que podía ser rechazada en cualquier instante. Este caballo, Relámpago, es diferente. Tiene potencial, pero necesita a alguien como usted, alguien que pueda ver lo que otros no ven. El entrenador la miró con escepticismo, aunque una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. ¿Y qué es eso que otros no ven? ¿Qué hace a ese caballo tan especial? Valeria eligió sus palabras con cuidado. No quería parecer ingenua ni demasiado soñadora. Relámpago no es el caballo perfecto. No tiene las cualidades que todos buscan a simple vista. Pero tiene algo único, una fuerza, una determinación que nunca había visto en otro animal. Con su experiencia, sé que podríamos lograr algo grande. Mateo permaneció en silencio, analizando sus palabras. Había conocido a muchos caballos y entrenado a campeones, pero también recordaba la pasión que lo había movido en sus mejores años, una pasión que creía haber perdido. Quizás, pensó, ayudar a esta mujer y a su caballo era una oportunidad para reconectarse con aquella chispa. Está bien, murmuró finalmente, con un tono seco pero decidido. Entrenaré a tu caballo. Pero escúchame bien, yo no trabajo a medias. Si veo que Relámpago no tiene lo necesario, lo dejaré. Valeria asintió, aceptando la condición. Eso es todo lo que pido, señor Gálvez. Así comenzó el primer día de entrenamiento. Relámpago, tímido y reservado al principio, parecía reconocer en Mateo una figura de autoridad. Con paciencia y dedicación, el veterano entrenador empezó a trabajar en sus movimientos, su control, y sobre todo, en su confianza. Los primeros días del entrenamiento no fueron fáciles. Relámpago mostraba inquietud, cometía errores y se distraía con facilidad. Cada día, al finalizar las sesiones,
Mateo hacía comentarios directos y críticos, aunque siempre dejaba entrever una pizca de esperanza. Este caballo tiene corazón, pero le falta consistencia, decía, mientras observaba a Relámpago regresar al establo. Valeria escuchaba con atención, intentando absorber cada lección que el entrenador compartía. Poco a poco, comenzó a notar pequeños progresos. Relámpago respondía mejor a las órdenes, sus movimientos eran más fluidos, y su actitud más decidida. A pesar de los altibajos, cada avance reforzaba la confianza de Valeria en su decisión. Sin embargo, no todos compartían su optimismo. En casa, las llamadas de su hermano y otros familiares eran constantes. Valeria, esto es una locura, insistía su hermano. Estamos perdiendo dinero. Ni tú ni ese caballo podrán salvar la hacienda. Valeria apretaba el teléfono, frustrada, pero no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que cada día de entrenamiento era una oportunidad más para acercarse a su objetivo. Aunque las críticas y los cuestionamientos eran difíciles de soportar, la conexión que sentía con Relámpago la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, el gran día llegó. Tras semanas de arduo trabajo, Relámpago estaba listo para su primera carrera oficial. Valeria y Mateo habían puesto todo su esfuerzo en prepararlo, y aunque el proceso había sido desafiante, sentían que el caballo estaba en su mejor momento. Cuando llegaron al hipódromo, el ambiente era tenso. Valeria podía sentir las miradas escépticas de los demás propietarios y entrenadores, que no esperaban mucho de Relámpago. Para ellos, seguía siendo el caballo pequeño y marcado que no tenía lugar en el circuito. El sol brillaba con intensidad cuando los caballos se alinearon en la pista. Desde las gradas, Valeria observaba a Relámpago con orgullo. Aunque los nervios le consumían, sabía que ese era solo el comienzo de un largo camino. Mateo, desde el borde de la pista, mantenía su mirada fija en el caballo, su expresión seria y concentrada. El disparo de salida resonó, y los caballos arrancaron en una nube de polvo. Relámpago comenzó con buen ritmo, demostrando la agilidad y velocidad que Mateo había trabajado con tanto esmero. Durante los primeros tramos de la carrera, mantuvo una posición competitiva, avanzando con determinación. Pero a mitad de la carrera, Mateo notó algo. El jinete de Relámpago había cometido un error, forzándolo a gastar energía antes de tiempo. Los otros caballos aprovecharon esta ventaja, y Relámpago comenzó a rezagarse en los últimos tramos. Al cruzar la meta, solo había alcanzado el tercer lugar. Aunque no fue una derrota total, el resultado dejó a Valeria con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba orgullosa del esfuerzo de Relámpago, pero no podía evitar una punzada de decepción. Mientras regresaban al establo, los comentarios críticos comenzaron a llegar. Algunos cuestionaban si el caballo realmente tenía el potencial que Valeria y Mateo defendían. No estuvo tan mal, comentó Mateo, notando la tristeza en el rostro de Valeria. Tercer lugar en una primera carrera no es una derrota. Solo significa que debemos ajustar nuestra estrategia. Pero la gente, comenzó Valeria, con la voz cargada de frustración. Todos me dijeron que era una locura confiar en este caballo. Me miran como si estuviera persiguiendo un sueño absurdo. Mateo la observó en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Con un tono grave pero reconfortante, finalmente respondió. Mira, Valeria, los caballos son como las personas. No todos son campeones de inmediato. Algunos necesitan más tiempo, más paciencia. Relámpago tiene el potencial. Hoy fue solo un paso. Valeria asintió, aunque las dudas seguían rondando en su mente. Sentía que todo el mundo estaba en su contra, y que cada error de Relámpago era una señal de que debía rendirse. Pero al observar a su caballo en la pista, recordaba por qué había apostado todo por él. Con cada amanecer, Valeria se levantaba antes de que saliera el sol, enfocada en mejorar. Aunque las dudas persistían, cada vez que veía a Relámpago correr, sentía una chispa de esperanza que renovaba su fe en él. Sabía que el camino no sería fácil y que aún quedaba mucho por aprender, pero su determinación era más fuerte que cualquier comentario malintencionado. Mateo también estaba entregado a la causa. A pesar de su edad, parecía rejuvenecer en la pista,
ajustando cada detalle del entrenamiento. Valeria lo observaba con gratitud y admiración, consciente de que su experiencia y dedicación eran invaluables para el progreso de Relámpago. Juntos formaban un equipo sólido, unidos por la misma pasión y el compromiso de demostrar que aquel caballo podía superar las expectativas. Después de semanas de entrenamiento intenso, llegó el día de una nueva carrera. Esta vez, tanto Valeria como Mateo sabían que estaban más preparados. El ambiente en el hipódromo era diferente al de la primera carrera. Había más espectadores, y los medios comenzaban a prestar atención a Relámpago. Valeria estaba nerviosa, pero también llena de esperanza. Relámpago, por su parte, parecía inquieto pero enfocado, como si entendiera que ese día sería crucial. «Hoy es el día», murmuró Mateo mientras ajustaba la montura del caballo. «Relámpago está listo, y nosotros también. Pase lo que pase, él dará lo mejor de sí». Valeria colocó una mano en el lomo del caballo y respondió con firmeza. «Confío en él. Sé que hoy nos sorprenderá». Cuando sonó el disparo de salida, los caballos salieron disparados como ráfagas de energía. Relámpago comenzó con un ritmo conservador, manteniendo una posición intermedia mientras los primeros tramos de la carrera se desarrollaban. Siguiendo la estrategia de Mateo, conservaba energía para los momentos decisivos. A medida que la carrera avanzaba, los caballos más fuertes tomaron la delantera. Fue entonces cuando Mateo, desde el borde de la pista, hizo una señal al jinete. Era momento de acelerar. Relámpago respondió con una potencia inesperada, adelantando a sus competidores uno a uno. Su silueta elegante y poderosa se deslizaba como un rayo, dejando a la multitud asombrada. En la recta final, Relámpago desplegó toda su fuerza. Con una velocidad impresionante, dejó atrás a los favoritos y cruzó la línea de meta en primer lugar. El hipódromo estalló en vítores y aplausos. Valeria apenas podía contener las lágrimas mientras corría hacia la pista. Habían logrado lo que muchos consideraban imposible. Relámpago no solo había ganado, había demostrado que el esfuerzo, la fe y la dedicación podían vencer cualquier obstáculo. Mateo, aunque siempre reservado, no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. Valeria se acercó a Relámpago y acarició su cuello con orgullo y gratitud. El caballo, aún agitado pero sereno, la miró con la misma conexión especial que habían compartido desde el principio. La victoria no pasó desapercibida. Los titulares destacaban la habilidad de Relámpago y el emocionante final que había ofrecido. En pocos días, el nombre del caballo se volvió conocido en el mundo de las carreras. Valeria comenzó a recibir llamadas de inversionistas interesados en la hacienda Monte Alto, personas que antes no habrían considerado colaborar con ella. Sin embargo, mientras su carrera profesional avanzaba, su vida personal comenzaba a resentirse. Sus hijos, acostumbrados a tenerla presente, empezaban a mostrar señales de descontento por su ausencia. Una noche, durante una llamada con su hija mayor, Valeria sintió el impacto de sus sacrificios. «Ya no te reconocemos, mamá. Es como si todo lo que importara fuera ese caballo», dijo su hija, con un tono frío y distante. Valeria intentó explicar, pero sus palabras no parecían suficientes. Al colgar, sintió un vacío en el pecho. ¿Valdría la pena todo lo que estaba sacrificando? Al día siguiente, mientras observaba a Mateo trabajar con Relámpago, Valeria decidió hablar con él sobre sus miedos. «Mateo, a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. He luchado tanto por esta finca y por Relámpago, pero mis hijos no entienden. Sienten que ya no estoy para ellos». Mateo se detuvo y la miró con seriedad. «Valeria, el camino que has elegido no es fácil. La gente, incluidos tus hijos, verá los resultados algún día. Pero ahora solo ven tu ausencia. A veces, uno debe perder algo para ganar algo más grande. Solo tú puedes decidir si el sacrificio vale la pena». Valeria asintió, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que no podía abandonar ni a Relámpago ni a la finca, pero también entendía que necesitaba encontrar un equilibrio entre sus sueños y su familia. Durante uno de los entrenamientos, Mateo notó algo en Relámpago,
una ligera inclinación en su pata trasera izquierda que aparecía al final de las sesiones más exigentes. Aunque no parecía algo grave, Mateo sabía que una debilidad como esa podía convertirse en un problema si no se corregía a tiempo. «Tenemos que trabajar en esa pierna», le dijo a Valeria mientras observaban al caballo desde la cerca. «Es un detalle pequeño, pero si no lo fortalecemos, podría costarnos una carrera entera». Valeria asintió. Sabía que Relámpago había demostrado ser un competidor formidable, pero también entendía que era vulnerable. Como todos ellos, el caballo tenía sus límites, y para triunfar debían enfrentarlos juntos. El ambiente en el hipódromo estaba cargado de expectativas y nerviosismo el día de la próxima carrera. Se trataba de una competencia clave, la primera en la prestigiosa Triple Corona. Valeria intentaba mantenerse tranquila, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Relámpago, erguido y con la mirada decidida, parecía entender que no era un día cualquiera. Sin embargo, la preocupación de Valeria era evidente. Mateo lo notó mientras ajustaba las riendas del caballo. «Todo estará bien», le dijo con calma, dándole una palmada en el hombro. «Relámpago no solo corre por nosotros, también lo hace por él mismo. Este caballo tiene un espíritu indomable». Cuando sonó el disparo de salida, los caballos arrancaron como un torrente de energía. Relámpago comenzó con fuerza, manteniendo un ritmo constante y seguro durante los primeros tramos de la carrera. Mateo, desde el borde de la pista, seguía cada movimiento con mirada experta, atento a cualquier señal que pudiera alterar el plan. A mitad de la carrera, algo cambió. Aunque Relámpago se mantenía fuerte, su galope parecía diferente, ligeramente menos fluido. Valeria, desde las gradas, lo notó de inmediato. Su corazón se aceleró, temiendo que la lesión en su pata pudiera estar afectándolo. A pesar de ello, Relámpago luchó hasta el final. Aunque no cruzó la meta en primer lugar, su rendimiento fue destacado, terminando en una posición admirable. Sin embargo, al regresar al establo, la preocupación era palpable. «Lo hizo bien, pero no podemos ignorar esa pierna», dijo Mateo, mientras acariciaba el hocico del caballo. Valeria asintió, sintiéndose dividida entre el orgullo y la inquietud. Sabía que Relámpago había dado todo de sí, pero también entendía que la presión de las próximas competencias solo aumentaría. Esa noche, mientras los mensajes de inversionistas y patrocinadores llenaban su teléfono, Valeria recibió una llamada que la dejó desconcertada. Era su hija mayor, cuyo tono frío reflejaba la distancia que se había creado entre ellas. «Mamá, ¿cuándo vas a volver a casa? Ya ni te vemos». «Es como si todo lo que importara fuera ese caballo», le reprochó. Valeria intentó explicarle que estaba trabajando por el futuro de la familia, pero sus palabras parecían no llegar a su hija. Al colgar, sintió un nudo en el estómago. El sacrificio que estaba haciendo era enorme, pero ¿estaba perdiendo algo más valioso en el camino? Esa noche, mientras acariciaba a Relámpago en silencio, Valeria reflexionó sobre sus decisiones. Sabía que el caballo no se rendiría, a pesar de las adversidades. En sus ojos oscuros veía la misma determinación que la había inspirado desde el principio. Esa conexión especial, ese entendimiento mutuo, le recordó que ambos estaban en esta lucha juntos. Al día siguiente, Mateo desarrolló un plan especial para fortalecer la pierna de Relámpago sin exigirle demasiado. A medida que el Kentucky Derby se acercaba, Valeria y Mateo trabajaron en ajustar cada detalle, asegurándose de que el caballo estuviera en las mejores condiciones posibles. Finalmente, el día de la segunda carrera llegó. El ambiente en el hipódromo era electrizante, con espectadores expectantes y cámaras enfocadas en cada rincón. Valeria, aunque nerviosa, sentía una renovada confianza en Relámpago. Cuando la carrera comenzó, el caballo salió con una fuerza impresionante, dejando boquiabiertos a los presentes. Su velocidad era extraordinaria, y cada zancada mostraba la preparación y el esfuerzo detrás de cada entrenamiento. Relámpago adelantó a sus competidores uno a uno, cruzando la meta en primer lugar y estableciendo un nuevo récord de velocidad. El hipódromo estalló en aplausos y vítores. Valeria apenas podía contener las lágrimas mientras se acercaba a su caballo. Lo habían logrado,
Y aquella victoria no solo era un triunfo para Relámpago, sino también una confirmación de que el sacrificio había valido la pena. Sin embargo, mientras celebraban, Valeria no pudo evitar notar algo en Relámpago. Aunque había ganado con gloria, el esfuerzo de las 2 últimas carreras comenzaba a pasarle factura. Sabía que el próximo desafío, el Belmont Stakes, sería el más difícil de todos. La mañana después de la gran victoria en el Kentucky Derby, Valeria apenas había dormido. Aunque Relámpago había demostrado ser un caballo excepcional, la posibilidad de que su salud estuviera en riesgo pesaba en su mente. La prensa ya había comenzado a especular sobre si estaría en condiciones de competir en el Belmont Stakes, y la presión de los patrocinadores no hacía más que aumentar. ¿Relámpago está listo para otra carrera? ¿No es demasiado arriesgado?, le preguntaban los periodistas a cada oportunidad. Valeria mantenía la compostura y respondía con cuidado, sin dejar entrever la batalla interna que libraba. Sabía que cualquier señal de duda sería utilizada en su contra, pero por dentro, la decisión de permitir que Relámpago compitiera o no la atormentaba. Ese día, mientras Mateo ajustaba el equipo de Relámpago, la tensión entre ellos era evidente. Aunque siempre habían trabajado en armonía, esta vez había una diferencia en sus puntos de vista. «No puedo creer que estés considerando no correr», dijo Mateo, sin apartar la vista de las riendas. Su tono era bajo, casi molesto, como si no quisiera expresar por completo lo que sentía. «Es mi caballo, Mateo», respondió Valeria, con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. «Tengo que decidir lo que es mejor para él. ¿De qué sirve ganar si lo ponemos en peligro?». Mateo suspiró y dejó las riendas a un lado, enfrentándola directamente. «Es más fuerte de lo que crees, Valeria. Yo he visto cómo corre, cómo se esfuerza. Relámpago no es solo un caballo de carreras, es un luchador. No puedes quitarle la oportunidad de demostrarlo». El silencio se apoderó del establo mientras sus miradas se encontraban. En ese momento, Valeria sintió el peso de las palabras de Mateo. Ella también creía en Relámpago, en su espíritu indomable, pero no podía ignorar el riesgo que representaba el Belmont Stakes. Su corazón estaba dividido entre el deseo de verlo triunfar y el temor de verlo lastimarse. Esa noche, buscando claridad, Valeria decidió pasar tiempo a solas con Relámpago. Se sentó junto a él en el establo, en silencio, acariciando su cuello con movimientos suaves. «A veces siento que todos están esperando que fracase», murmuró, como si el caballo pudiera entenderla. «Pero tú eres lo único que me hace sentir que todo esto vale la pena». Relámpago giró la cabeza ligeramente y la miró con sus profundos ojos oscuros. En un gesto que casi parecía humano, rozó su hocico contra el hombro de Valeria, como si intentara consolarla. Ese simple acto fue suficiente para que ella encontrara su respuesta. Relámpago también estaba dispuesto a seguir adelante, a dar lo mejor de sí una vez más. En los días previos a la carrera, Valeria y Mateo trabajaron en encontrar un equilibrio. Mateo ajustó el entrenamiento, asegurándose de que Relámpago tuviera descansos adecuados y ejercicios ligeros para preservar su energía. Valeria, por su parte, manejaba las constantes preguntas de la prensa y la presión de los inversionistas, asegurándoles que Relámpago estaría listo. Finalmente, el día del Belmont Stakes llegó. El ambiente en el hipódromo estaba lleno de expectación. Valeria, nerviosa pero determinada, buscó entre la multitud a sus hijos, quienes finalmente habían decidido apoyarla. Al verlos sonreírle con orgullo desde las gradas, sintió una cálida emoción que casi la hizo llorar. Habían recorrido un largo camino para llegar hasta allí, y tenerlos presentes le daba fuerzas. Cuando sonó el disparo de salida, el hipódromo estalló en vida. Relámpago salió disparado como una flecha, sus movimientos llenos de precisión y fuerza. Valeria, desde las gradas, apenas podía contener el aliento mientras lo veía avanzar. Cada zancada de Relámpago parecía calculada, firme e imparable. A medida que la carrera avanzaba, comenzó a alejarse de sus competidores, creando una distancia que dejó a todos boquiabiertos. La multitud, asombrada, comenzó a animarlo, consciente de que estaban presenciando algo extraordinario. En la recta final, Relámpago desplegó todo su poder, cruzando la meta con una ventaja impresionante.
El hipódromo entero se levantó de sus asientos, aplaudiendo y vitoreando al caballo que había hecho historia. Valeria, con lágrimas en los ojos, corrió hacia Relámpago. Lo abrazó, sintiendo el calor de su piel y la fuerza de sus músculos. En ese momento, todo el sacrificio, cada noche de incertidumbre y cada desafío superado cobraron sentido. Mateo, aunque serio como siempre, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Juntos habían logrado lo que muchos consideraban imposible. La historia de Valeria y Relámpago es un testimonio de lucha, sacrificio y el poder de creer en aquello que otros no valoran. Nos enseña que, con determinación y amor por lo que hacemos, podemos superar cualquier barrera y crear un legado. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla, y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino.